Eso, lamentablemente, si comparamos, es un... ¿Hay crisis donde en la Unión Europea? No, estamos hablando sobre el tema en el Perú. Tema nacional. El tema nacional, decía 2 o 3 comentarios, si hay crisis en el Poder Judicial, evidentemente que esa crisis va a ser reflejada en los sistemas de arbitraje. Primer punto. Segundo punto, que los elementos que intervienen como árbitros o como partes en los procedimientos de arbitraje tienen la misma posibilidad de repente seguir pruebas periciales, de repente contar con muchos recursos que dependen también de las partes. Si las partes se ponen de acuerdo, entiendo, en establecer peritajes internacionales con especialistas de otros países o de un tema preciso, eso puede demorar como puede avanzar, depende. Y el tiempo, eso no me preocupa a mí el tiempo, realmente. Yo pienso que cuando hablamos, por ejemplo, de arbitraje de las organizaciones internacionales, que en el caso de la OMP, en el caso del reglamento, por ejemplo, a nivel intergubernamental de la Organización Mundial de Comercio, las organizaciones internacionales que permiten de una manera u otra arreglar los problemas. Aquí en el caso específico de Perú, por ejemplo, yo recuerdo cuando era funcionario de Economía y Finanzas, en crédito público, y las soluciones de controversia ya vienen en los contratos del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de tal manera que es indicar dónde se aplica el arbitraje. Yo creo que ustedes están mejor informados en lo que es la ley del año 98, las contrataciones del Estado, de tal manera que hay un elemento, si se quiere, que es el punto principal para aplicar el arbitraje. Ahora, yo estoy aquí para hacer una analogía de lo que pasa en Europa. Probablemente le puedo hablar de casos, un caso muy sonado, un caso de un antiguo ministro de la época de Mitterrand, el señor Tapia, que había comprado, que era propietario de la empresa Adidas, todo el mundo conoce Adidas, y este señor vendió la empresa a los inversionistas que estaban disponibles. Y dentro de los inversionistas estaba el Banco Lyonés. El Banco de Lyon era un banco público. En Francia. En Francia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso pasó el año 93. El año 94, este mismo banco francés vende la empresa al doble del precio, 700 millones. ¿Ok? Entonces el señor Bernard Tapie se siente un poquito como que le han hecho fraude. Van a un procedimiento de arbitraje y el año 2008 el Tribunal de Arbitraje da razón. Dice, cierto, es un fraude, si se quiere, organizado, usted tiene toda la razón, evidentemente los precios que cambiaron en el mercado internacional, de repente alguien lo sabía, concretamente le dieron la razón. ¿Qué es lo que pasa? En esa época, en 2008, estaba el presidente Sarkozy. El presidente Sarkozy tenía como ministro de Economía a la que es actual presidente del Fondo Monetario Internacional. Y salió esa decisión arbitral y no hizo nada. Resulta que en el 2000... no entiendo, salió el fallo. Salió el fallo y... el laudo, y se quedó como definitivo. Porque en Francia en Francia hay que entender, como en Suiza, hay posibilidad de recurrir a vía judicial en el caso que pueda encontrarse algunos fallos en el laudo. Eso claro, ya lo he explicado. Sí. No, pero eso claro, nada por forma. No, sobre el fondo también. También, sí. Acá en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado francés no hizo nada, o sea, aceptó el laudo. Okay. Resulta que después en la comisión de cuentas o de revisión del banco francés se dan cuenta que había habido malos manejos y había que hacer una revisión de ese laudo. Entonces el Ministerio Público y la comisión de cuentas que hacía la auditoría del banco hicieron la revisión sobre el laudo. Y la revisión, según el derecho francés, se hace en la instancia judicial. Entonces hay un procedimiento judicial para revisar un laudo. Ese procedimiento se inicia después del 2008, porque el laudo fue en 2008, digamos 2010, 2012, y en 2015 sale la decisión judicial que anula el laudo. Lo cual significa que el señor Tapia, que había ganado en una decisión arbitral los 400 ante millones, un banco nacional. Ante un banco nacional. 7 años después, el Poder Judicial dice, no, aquí ha habido un fraude.
entonces el señor Tapia tiene que devolver esos 400 millones. Pero perdón, acá estamos, no sé, yo lo veo medio complicado. No, yo simplemente estoy viendo el procedimiento. Está bien, claro, pero el procedimiento acá es totalmente distinto. Primero, que si hablamos de fraude, estamos hablando de un delito, lo cual no podría ser... Iba a eso, justamente. ¿Okay? Perdón. Perdón, doctor, no se me molesta. Estamos en divina justicia. No se preocupe. Por eso que estamos en la justicia que va a ser divina algún día. La justicia debe ser divina. Lo que quería remarcar con ese ejemplo es de que normalmente las decisiones en Europa las decisiones judiciales pueden revocar un laudo por efecto de la intervención ya no del contra el procurador en el caso del Perú, que puede hacer porque tenía este momento para hacer un plazo, sino por el órgano revisor de las cuentas del Estado. Y como se trataba de un banco público, hubo la revisión, el banco público hizo la denuncia al Ministerio Público y el Ministerio Público abrió el procedimiento con un procedimiento de revisión. Y ahí evidentemente viene toda la cuestión de asuntos penales y hoy día, por ejemplo, disculpe que salga alguna en francés, hoy día la ministra francesa, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, ha sido condenada penalmente. Ha sido condenada penalmente por negligencia, pero evidentemente la Corte de Justicia de la República Francesa la ha exonerado de la pena porque es una instancia gubernamental que analiza el comportamiento del funcionario y por qué ha sido condenada, simplemente porque cuando ella vio el laudo no reaccionó. Esa es la negligencia que hoy día se le imputa a la ministra en la época. Eso sí había leído, pero no sabía cuáles eran los antecedentes. Claro, los antecedentes de la venta de Adidas de un privado a un banco público, y que después cuando se dan cuenta de que el banco público lo había vendido y lo había duplicado los ingresos, el primer propietario privado viene a reclamar al Estado. El tribunal arbitral le da razón, y después cuando hacen el análisis de cuenta viene la intervención del Ministerio Público vía el revisor de cuenta y hace el procedimiento penal, y finalmente hoy día el señor Tapia debe devolver los 400 millones. Entonces, hablamos de un procedimiento que ha durado de repente desde el año 93, 94. Y hoy día tenemos esa decisión que, por eso cuando yo veo la aplicación no solamente en el Perú, sino en otros países, hay que tener mucho cuidado en la medida de que a veces, hay que ver la legislación, recupera procedimientos que existen en la vía judicial, como la revisión, y que lamentablemente se puede traer abajo un laudo. Ahora, lo que está pasando en el Perú es otra cosa. Evidentemente son árbitros que con mucho respeto han podido demostrar que dieron un buen laudo, pero que en la práctica... ¿Cómo vas a tener respeto a personas que son corruptas? Eso se sabe hoy día. Pero en su momento eran los mejores. Bueno, sí, pero todavía no está definido, están en investigación, ¿no? Pero si efectivamente fue así, que les pagaron el 1% en cada proceso que llevaban con Odebrecht, estamos hablando de, ¿no? Y que llevaban mínimo 64, 71 laudos al año, bueno, ya, como bien decía el doctor, ¿no? O sea, si yo llevo un proceso de contrataciones públicas al año, no llevo más. Después todo lo demás son chicos. Son comerciales o son de Arbitra Perú, ¿no? Chicos, ¿no? Pero contrataciones con el Estado, que es lo más grande, porque son expedientes así. Entonces no te da tiempo, salvo que te dediques nada más a eso, ¿no? Y bueno, yo siempre digo, un árbitro honrado no se hace millonario por el arbitraje. ¿O no, doctor? No, por supuesto. Tenemos tarifas en todas las instituciones, no hay manera. Yo no solamente veo contrataciones, veo arbitraje en salud, veo arbitrajes civiles, ¿no? En Arbitra Perú, y ahí tenemos que es el arbitraje popular, de bajo costo. De un lado un apostolado también, ¿no? Claro. Y la idea es facilitar, en todo caso, las soluciones de controversias, y la idea de este arbitraje que impulsa el Ministerio de Justicia fundamentalmente es dar el alcance a los pequeños empresarios, medianos empresarios, profesionales que tienen contratos no de alta cuantía, y en todo caso pues existiría una barrera si lo llevo de repente pues a otras instituciones arbitrales donde los costos son mucho más elevados, ¿no? También se acudo al Ministerio de Justicia, obviamente es un poco más manejable en el tema de los gastos arbitrales, ¿no? Claro, sí, por supuesto, y aparte las etapas también son mucho más cortas. Sí. Sobre ese punto, yo pienso que si la instancia administrativa
gubernamental fija las reglas. En principio todos se someten a esas reglas. La dificultad que yo encuentro en los procedimientos de arbitraje es que las reglas generalmente no responden a la realidad del sector en la cual se quieren aplicar. Eso le digo, por ejemplo, derechos de propiedad intelectual, derechos de conflictos que se generan por la entrega de un equipo, por el retardo en la carta de crédito. O sea, son cosas que a veces de repente hablamos de plazos, pero el plazo comercial, el plazo bancario no lo medimos. Entonces, claro, pero las instituciones acá tienen reglamentos. Y estamos de acuerdo. Lo que pasa es que en la práctica, si usted quiere, por ejemplo, la cuestión de las entregas de suministros. O sea, yo tengo consultas que me vienen de Perú en el sentido de acuerdos comerciales. ¿Qué es lo que pasa? Ese proveedor italiano que de repente le prometió al comprador peruano una mercadería de la cual hasta hoy día está esperando. Entonces el peruano se sometió a la legislación italiana porque no conoce. Evidentemente eso le pasa a los que son realmente un poquito pioneros en la parte individualizada, que no consideran que el asesoramiento es adecuado o necesario. Pero cuando hablamos de la parte pública, en teoría se supone que está un poco más organizada. Pero en la práctica yo creo que ustedes saben mejor que hay muchas dificultades y de repente no es ni el árbitro en sí mismo. Es el mecanismo que no le permite avanzar hacia una innovación que pueda dar en el procedimiento. Bueno, con esto y más vamos a hablar sobre la obligatoriedad del arbitraje acá y en Europa. Vamos a hablar sobre varias cosas que se han quedado en el tintero, así que ya regresamos. Está un pequeño comercial para mis auspiciadores y regresamos. Gracias. No te desconectes. En breve, Divina Justicia. Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Escúchanos en todos lados, a cualquier hora. Descubre todos nuestros programas a través de nuestra cuenta oficial Miraflores TV Digital en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y a través de miraflorestv.pe. Verano 2019. Miraflores TV Digital. Miraflores TV Digital transmite en vivo todas sus emisiones. Si te perdiste alguno de ellos, no te preocupes. Este verano 2019, encuéntranos en todas las redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y a través de www.miraflorestv.pe. Descubre toda la programación que no pudiste ver en directo. Verano 2019. Miraflores TV Digital. No te desconectes. En breve, Divina Justicia. Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. ¿Y tú qué vas a escuchar y ver este verano 2019? Yo, Miraflores TV Digital, porque es una plataforma para toda la familia, con los contenidos más variados que puedes encontrar, desde política, noticias, salud, belleza, esoterismo, deportes, economía, marketing, viajes y mucho más. Este verano 2019 recomienda Miraflores TV Digital. Comparte, darle like, síguela en todas sus páginas oficiales como Miraflores TV Digital. Verano 2019, 84 años, junto a ti. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. En Divina Justicia y como todos los martes a las 6 p.m, acá en su programa favorito, Divina Justicia en Miraflores TV Digital. Bueno, seguimos con el tema de arbitraje y el tema de los convenios Odebrecht.
¿Qué me comentan de acuerdo? Bueno, tú no sé si has estado toda la semana, ¿te has enterado un poquito? Sí, Cuéntanos, bueno, ¿cuál es tu opinión? Y también, ¿cuál es tu opinión, doctor? Yo también voy a decir mi opinión, con respecto al acuerdo que se ha firmado con Odebrecht en Brasil, que lo han firmado los fiscales, ¿no? Bueno, la idea de este acuerdo, obviamente, lo que se espera es que estas empresas brinden mayor información, ¿no? Claro. Mayor información. Hemos visto que las personas que están inmersas en esta investigación y dentro del nuevo proceso penal, sin desviarme del tema, obviamente permite que la defensa de las personas que están siendo investigadas también participen de las diligencias que se realizan allá en Brasil, ¿no? Entonces, evidentemente esta información tiene que ser bastante analizada y estudiada por los fiscales, ¿no?, que están a cargo de la investigación, ¿no? Con relación, en todo caso, fundamentalmente a los montos también, ¿no?, porque ahí también se establecen algunos montos. En algunos casos resulta cuestionable si es menos, el Estado se perjudica, en el sentido de que lo que se pretende recuperar, ¿no? O sea, como reparación civil, ¿no? Claro, hay muchos politólogos que están saliendo a la prensa diciendo de que, bueno, es como si qué sé yo, ¿no? Si tú me dieras 2 vasos de agua y a cambio me dieras una pecera, ¿no? O viceversa. Es decir, que ellos nos van a dar menos de lo que nosotros le vamos a dar, en resumidas cuentas, ¿no? O sea, me refiero a reparación civil. Sí. Obviamente es lo que se percibe, ¿no? Lo que se percibe. No, pero lo dicen varios, ¿no?, politólogos, varios especialistas. ¿Será así o efectivamente qué es lo que nosotros podemos ver como abogados, ¿no? O sea, ¿cuál es la esencia de este acuerdo? Porque en verdad se ha quedado medio, ¿no?, entre tintas, todavía no está del todo definido. Así es. Yo la verdad estimo que es necesario que en este caso el Estado y quienes ejercen en todo caso su representación haga un adecuado estudio del perjuicio económico que ha venido sufriendo el Estado con estas empresas que han ejercido y han prestado servicios al Estado peruano, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que los anteriores fiscales hablaban de montos diversos, ¿no? Pero obviamente se requiere un mayor análisis técnico para establecer realmente cuál es el perjuicio económico que se le causó al Estado, ¿no? En todo caso, lo más importante de esto es que se procura una efectiva recuperación, ¿no?, en su momento, ¿no?, una efectiva recuperación. Pero se debe seguir contratando, el Estado debe seguir contratando con Odebrecht. En este aspecto yo tengo una opinión particular. Ajá. Odebrecht como empresa, obviamente la empresa es una persona jurídica, por ley es una empresa, ¿no?, que tiene personería. Ajá. Y esa personería jurídica está compuesta por personas, obviamente, que dirigen, ¿no? Estas personas tenemos pues a los representantes legales, tenemos a los administradores, ¿no? Entonces, estimo fundamentalmente, en todo caso, que el cambio, o en todo caso las sanciones además que deben darse, es directamente a las personas que han tenido los malos manejos de la empresa, ¿no? Porque la empresa es integrada por personas, por funcionarios, por servidores, ¿no? Entonces, Bueno, pero ahí estamos en lo mismo que le pregunté en la etapa anterior del programa. Es decir, ¿la institución de arbitraje está en peligro? No, pero hay árbitros corruptos, sí, ¿no? Pero el arbitraje, no es que el arbitraje sea corrupto, no, sino es que algunos árbitros son corruptos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en lo mismo ya. La empresa Odebrecht, bueno, para haber abierto bancos en Centroamérica, bueno, yo creo que sí, la empresa que tiene una personalidad jurídica en la cual la representan diferentes, ¿no?, la cabeza de la empresa sí es corrupta. Yo pienso, si me permites, en este momento,
No. Yo creo... No, perdón. Sí, yo pienso que para ponerle un poco de jocosidad, estamos claro, muy serios. Estamos un poco serios en una época donde el sol está que nos sigue desde hace 2 o 3 meses. Mire, la situación es la siguiente. Yo pienso que hay una responsabilidad, claro, y hay obvio, evidentemente una reparación civil, pero no es lo único que hay. ¿Okay? Cuando uno lee la prensa y dice han creado satélites, han creado mecanismos, han creado... Quieren que una cosa, todas las empresas lo hacen. La diferencia... ¿Bancos para lavar dinero? No, pero no. Ahí quería ir. Todas las empresas lo hacen. Odebrecht ha creado bancos en Guatemala, sí, pero en no sé qué otro país de Centroamérica, hasta en Panamá creo, exclusivamente para lavar dinero. Ya, yo quisiera un poquito hacer el comentario sobre eso. Crear un banco o querer formar parte de fideicomiso. Mire, Venezuela ahorita se está yendo al Asia, todo el mundo lo sabe, hasta que Maduro se vaya. Todo el mundo lo sabe, ha pasado en México, ha pasado en Colombia, todo el mundo trata de buscar capital. ¿Por qué los capitales de los países de América Latina se van a esos paraísos fiscales? Todo el mundo lo sabe, para salvar lo poco que queda en el país. Bueno, poco importa. El hecho concreto de empresas como Odebrecht es que establecen... Perdón, ¿cómo que poco importa? No, o sea, poco importa por qué lo acá hacen... nos están viendo todos los ciudadanos de Miraflores y de Lima en general, y del Perú, y del mundo. Yeah. Y ¿cómo puede decir usted que poco importa? No, yo me refería al objetivo que buscan esas personas, porque al final, de todas maneras, el dinero sale, y al final, con todas las técnicas modernas... O sea que si lavan o no lavan el dinero, poco importa. No, igual lo van a encontrar, a eso me refiero. Si sale el dinero hoy día, de repente de aquí a 4 o 5 meses lo van a encontrar, de aquí a 4 o 5 años. Lo que quería enfocar básicamente... Ojalá, por ahí no lo encuentren nunca. No, lo que quería enfocar básicamente es el hecho de que los mecanismos financieros que establecen los grandes grupos de consorcios, como eso Odebrecht, de repente era moneda corriente en muchos países, y lo es todavía. Ahora, como dice muy bien mi colega, depende... ¿Para qué utiliza ese montaje la persona que está a cargo de la empresa? O sea, nosotros podemos trabajar en un estudio de abogados, somos correctos, me imagino que todo el público lo reconoce, pues, pero... El estudio Rocío Cano Guerinoni, por ejemplo, ¿no? O sea, partimos del hecho que tenemos una etiqueta porque los clientes lo reconocen. Pero ¿qué pasa si por una u otra razón... Cuando voy a la yugular, ya vieron lo que pasa. Ya vieron lo que pasa, me hacen bullying. Y me hacen entrevistado, ¿vieron? Pero por favor, producción, defiéndeme. Hay que tratar de ese. Porque vamos a desconfiar, ¿no? Lo que quería decir es que si hay un colaborador que viene a trabajar en uno de esos estudios y que por una u otra razón no nos damos cuenta de lo que hace, evidentemente es nuestro estudio que está en cuestión. Claro. La responsabilidad es nuestra, no es la responsabilidad del persona que viene, porque de repente esa persona pasa, cambia de nombre y hace lo mismo en todos los lugares. O sea, es nuestra responsabilidad. Entonces, por ese lado... O sea, de acuerdo a lo que usted me está diciendo, los presidentes que están ahora investigados, algunos metidos en la cárcel, algunos, qué sé yo, extraditados y todo lo demás, no deberían. Son libres porque pobrecitos, no sabían lo que hacían y bueno. Pero hay que fijar la responsabilidad, tiene una responsabilidad. Yo creo que los mecanismos de control lo establece el mismo Estado. Pero si en un país donde hay conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que siempre lo ha habido, los mecanismos de control prácticamente han escapado a eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que es elegida todos los 5 años? Tiene el poder abierto. Y hay una teoría sociológica que dice, yo soy presidente, el pueblo me ha elegido, yo soy el rey y puedo disponer lo que en teoría dispone el pueblo. Eso es lo que le dice la sociología. Evidentemente, eso pasa todos los 5 años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay corrupción hoy día? Porque ha habido siempre un mecanismo de compensación entre la elección y el resultado de lo que era la obra que se ejecutaba con la participación de las personas externas. ¿Por qué se sabe hoy día? Es gracias a Internet, porque de repente las redes que existían de corrupción son frágiles, porque hay una nueva generación de corruptos. Entonces, si vemos, por ejemplo, todos los partidos políticos, todas las campañas políticas es traerse abajo al anterior. Lo que pasa que es como una cadena, todo el mundo está corrupto y está bajo la corrupción.
pero en lugar de Todo el atacar... mundo, No, todo el mundo... Ahí me salvó. No, todo el mundo en la parte política, yo me refiero. Están mandando saludos Pamela, Paddy, Juana Espinosa, Quirós, Valeri, Celi Vegas. Ya, sí. Sí, mira. ¿Quién es A ver, Valeri y déjame Celi ver. Vegas? Sí, saludos a todas las personas que escuchan este importante... Pamela, Paddy, igualmente Juana Pamela, Espinosa, Ah, la Quirós. esposa del Pamela, doctor Celi Juana Vegas, el Espinosa. doctor respectivo. No, son mis alumnas. Ya, Ah, Sí. bien. Felicidades, Bien, gracias, saludos. gracias. La audiencia que Gracias. tiene. Gracias por escucharnos. Sí. Mire, para terminar, y ahí quisiera ser enfático, yo creo que como abogados sabemos que la teoría de la responsabilidad civil canalizada o evaluada en términos monetarios es difícil. ¿Ok? Es difícil si hay una muerte, es difícil si hay alguien que se equivoca en la operación, a veces... Sí, bueno, sí, por eso eso es digo, cierto, o claro. sea, cuando enfocamos el tema hoy día, si vamos a recibir 30, 40, 50 mil millones, yo creo que es muy prematuro pedirlo hoy día. Primero partamos, no caigamos en el sensacionalismo de la prensa. O sea, hoy día la prensa nos debía pedir un poco, hay que cambiar el fiscal. Que el fiscal no preguntó lo que nosotros sabemos que tiene que preguntar, evidentemente que hay reglas de juego. El fiscal no puede preguntar lo que le dice el oyente hoy día, señor, usted dígale directamente si el señor Ana García robó o no. Eso no Pero, puede a preguntar. ver, perdón. Nosotros nos han enseñado en la Facultad de Derecho, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que a mí me enseñaron y me dijeron, bueno, nosotros tenemos que saber las leyes, ¿no? Y Eso. aplicarlas, ¿de acuerdo? Pero también estamos buscando algo más, que es la justicia. Completamente de acuerdo. Ya, entonces no es que solo nos estamos basando en la ley. Si nosotros vemos algo que está mal, Ujú. obviamente tenemos que reprocharlo y no irnos por ese camino. Entonces no podemos dejarnos llevar por la corrupción, porque bueno, el país es corrupto, entonces todo el mundo se va por la misma No, ola. yo no estaba diciendo eso. Lo que yo estaba diciendo Ujú. era el hecho concreto que la corrupción todo el mundo sabe que existe. Ajá. Y en todos los países del mundo. Y hay que encontrar responsables. No somos el único. Hay que encontrar responsables. Ajá. La vía del acuerdo es no es la única, porque las críticas existen. Que el No, acuerdo la vía del acuerdo del arbitraje no tiene nada que ver con la del corrupción. acuerdo de Odebrecht. Ah, ok. O sea, es la vía que se ha escogido. Hay muchos que la critican, que debía ser sometida a debate nacional. Ustedes saben qué tendencias son las que proponen eso. Finalmente se hace el acuerdo. Evidentemente que habrán críticas sobre el acuerdo, que no se incluyó esto, que es muy poca Sí, la reparación, sí, bueno. pero Ujú. pensemos que estamos en un país donde no hay que perder la discusión en temas que yo los considero estériles. Hoy día, en la medida que hay 5 presidentes que están de una manera u otra haciendo su ley, porque la ley de fugitivo la hace cada uno a su manera, entonces no caigamos en ese juego, centrémonos que hay un equipo técnico que está representando los intereses del gobierno o del poder del Estado que representan hoy día y sigamos la ruta técnica que ellos han trazado. Porque evidentemente hay mecanismos, aquí como vos sabemos hay mecanismos de recusación, hay mecanismos de innovación que pretendemos a decir que los testigos han sido condicionados a hablar. O sea, hay una serie de argumentos que todo el mundo lo puede saber, pero yo creo que, como dije muchas veces en este programa, la prensa ayuda, pero la prensa debe ser un factor que informa lo que realmente deciden los especialistas. Y los especialistas no es un monopolio de los abogados, es un monopolio de los juristas, un monopolio de los Claro, jueces, por un supuesto. monopolio, Ujú. y además De los sabemos que- árbitros. de los árbitros. Y sabemos que por el espíritu o por el criterio de contradicción, lo que dice un abogado, el otro lo va a refutar. Y es el juez que decide. Bueno, ahora, si me permiten, quiero ya cambiar un poco el motivo político en el cual nos estamos abarcando e irnos más a lo técnico, ¿no? Y me gustaría hablar sobre la obligatoriedad del arbitraje. Ay, perdón, ¿y el doctor Samata no iba a venir? El doctor Samata... A mí me dijo a las 6:30, estoy en el programa. 6:30. Bueno, Sí, creo que el claro. doctor Too late, está, too late. está de aniversario, creo. Estoy de aniversario. No, mañana se va de vacaciones. Un saludo para el doctor Marco Zapata, del Ministerio de Justicia. Voy a hablar sobre la obligatoriedad porque casualmente yo estaba en Salamanca estos días llevando una especialización en arbitraje y en mediación. Y bueno, allá para nada es obligatorio el arbitraje.
Entonces, sí me interesa hablar porque, claro, tú eres especialista también. Disculpa que te tutee, pero no, ya, por bueno, favor, ya estamos. Fernando, Claro, ya estamos en Divina Justicia, todo el mundo se tutea. No, Aparte que hace un calor y les han puesto del aire a ustedes y a mí no. Cambiamos de sitio, ¿no? No, yo creo que sí. Todavía hay 5 minutos. No, falta todavía. Bueno, entonces, en este sistema que, bueno, a mí la verdad que me asombró mucho la mediación y el arbitraje en España, ¿no? Casualmente, que es lo que he estado estudiando el mes pasado, que estuve ahí en una especialización. Entonces, básicamente quería no cuestionar, pero sí discutir sobre el tema de por qué en el Perú las contrataciones con el Estado es un arbitraje obligatorio. Y más que nada para que nos entiendan los oyentes y para ponerlos en autos, nosotros tenemos 3 tipos de arbitraje, ¿no? El potestativo, que es el laboral, que quiere decir que cuando el sindicato pide arbitraje, el empleador no puede decir que no y tiene que ir a arbitraje. El voluntario, que es el comercial, ¿no? Que todos ustedes lo conocen, que puede ser con desalojo, con todos los medios de disposición, ¿no? Todos los procesos de disposición, menos obviamente penal y algunos casos de familia, no todos. Y el arbitraje obligatorio, que es exclusivamente para contrataciones públicas. Ahora hay otros arbitrajes, ¿no? También de baja cuantía, que es el arbitraje salud, el arbitraje Indecopi. Bueno, tenemos varios, ¿no? Que están saliendo cada día y que, por ejemplo, el arbitraje salud lo lleva a cabo el Ministerio de Salud, no lo lleva a cabo la Superintendencia Nacional de Salud. Susalud. La Susalud. Ajá, entonces bueno, claro, que es un ente autónomo del Ministerio de Salud. Así es. Entonces, pero bueno, es el gobierno, ¿no? Entonces a eso quería referirme. No, el OCE también pertenece al gobierno. Entonces ya estamos viendo que efectivamente todos los arbitrajes que tienen que ver con el Estado peruano no se están volviendo de alguna u otra manera por el primer arbitraje que se hizo en la obligatoriedad de contrataciones, en la ley de contrataciones con el Estado, en el cual toda controversia se tiene que llevar a arbitraje, ¿no? De manera obligatoria. Entonces, en otros países del mundo no hay eso. Entonces, sí me gustaría saber la opinión, ¿no? De los dos con respecto a eso. ¿Por qué el Perú se ha afianzado tanto, se ha agarrado tanto con el tema de arbitraje? Y vemos que los temas que están saliendo ahora con los árbitros que están investigados son temas de corrupción en contrataciones con el Estado, o sea, arbitraje obligatorio, no arbitraje voluntario ni el potestativo. Entonces, ¿qué cosa nos quiere decir esto? Hagamos un pequeño análisis para que nuestros oyentes y nuestros televidentes tengan un poquito más claro el por qué creen ustedes, ¿no? Como opinión, que el Estado tiene en la ley de contrataciones con el Estado la obligatoriedad de llegar a un arbitraje, de ir a un arbitraje en caso de controversia, ¿no? Rocío, si me permites, en primer lugar, el arbitraje en esencia es voluntario, claro, es consensuado, ¿no? Efectivamente. Entiendo que el Estado lo que ha querido es darle un impulso y celeridad, dado que obviamente tú sabes que el Estado es un gran comprador, ¿no? Sí. Entonces compra servicios, realiza obras, contrata obras, ¿no? Entonces y también es un gran vendedor. Bueno, sí. Pero entonces si nos ponemos a pensar, ¿no? Obviamente si hablamos de obligatoriedad, ¿no? Me pongo a pensar, yo digo, como institución en general, para después luego llegar a la arbitraje de contrataciones, ¿no? En principio, si hablo de la conciliación empezó obviamente voluntaria, después se intentó obligatoria, después nuevamente vemos que el Ministerio de Justicia hizo grandes esfuerzos, en todo caso, para facilitar el tema de la conciliación a todos los ciudadanos que requerían, ¿no? Si yo deseo, por ejemplo, como Estado, difundir y hacer viable y dar el alcance en el arbitraje a todos los peruanos y ciudadanos, tendría como Estado, en todo caso, impulsar la formación y creación de instituciones arbitrales como Arbitra Perú. Correcto. ¿No? En el cual, pero Arbitra Perú no es obligatorio. No es obligatorio. Claro, no es obligatorio. Un arbitraje comercial.
Y de baja cuantía. Y de baja cuantía. Claro. De baja cuantía. Ajá. No, estamos hablando de la platita. Vayamos al tema de contrataciones. Bueno, obviamente en el tema de contrataciones, yo entiendo, y desde la universidad se planteaba esta problemática, ¿no? Decían, bueno, pues obligatorio o no. En principio, si nos vamos, si quito la obligatoriedad y me voy al Poder Judicial, sabemos que el Poder Judicial, para mí sí totalmente distinto al arbitraje, procesos que me van a durar 5, 6, 7 años. ¿Y cómo quedan esos contratos, digo yo? Esos contratos permanecerán estancados, no hay avance. Si hay un contrato para la construcción de un colegio, por ejemplo, y la obra totalmente se detiene, el contratista, si me pongo de un lado del contratista, digo yo, ¿cuándo me pagará el Estado? ¿Cómo le exijo al Estado? Si me pongo desde el punto de vista del Estado, le digo, bueno, tengo que exigirle a ese contratista que cumpla con la obra. Entonces, pero, perdón, ¿no te parece un poco contradictorio que el mismo Estado no crea en su Poder Judicial? ¿No confía en su Poder Judicial? Lo que sucede es que el Poder Judicial tiene una problemática muy compleja en el sentido de que no es suficiente, la carga judicial es tan extensa que, por ejemplo, tú presentas una demanda y dependiendo de la especialidad, por ejemplo, en el ámbito laboral, veamos, ¿no? Presentas una demanda y esa demanda reciente la están calificando después de 6 meses y te citan audiencia, pues si presentan en enero, te citan audiencia a octubre. ¿Te das cuenta, Rocío? Actualmente en una institución arbitral presentas una solicitud de arbitraje, la instalación se efectúa al máximo de 30 días, ¿no? Entonces ya por lo menos ya estás, depende, ¿no? estás efectivamente un promedio, ¿no? Un promedio, ¿no? Entonces yo diría que más bien la complejidad del Poder Judicial radica en que tiene una sobrecarga de expedientes judiciales que escapa a su manejo y tramitación. Por eso el Estado no confía en el Poder Judicial y dice que todas las contrataciones que él firme se vayan a arbitraje. Bueno, diría yo en todo caso que el Estado lo que ha querido inicialmente es, en todo caso, esto bajo análisis, ¿no? Claro, sí, estamos tratando de, claro, bajo análisis, porque podría de repente cuantías menores, de repente, o temas de repente, si hago yo una selección de temas, manejarlos de repente vía Poder Judicial y otros vía arbitraje, ¿no? El tema está en que yo entiendo particularmente que darle dinamismo los sectores comerciales, pero no solamente involucra al Estado, se involucra también a las empresas, ¿no? Una empresa, por ejemplo, que lamentablemente, digo yo, porque hay pequeñas y medianas empresas, una entidad no cumple con el pago. En algunos casos yo he visto pequeñas empresas que quiebran, porque no tienen los recursos necesarios para acudir a un arbitraje, por ejemplo, en una institución arbitral reconocida, ¿no? Entonces realmente imagínate acudir al Poder Judicial. Saludos a la esposa del doctor Celi. Doctor, sí, por favor, disculpe. Claro, no se preocupe, saludos, doctor, de su esposa. Doctor, le están quedando 2 minutos. Bueno, Rocío, fundamentalmente... Yo soy la única que lee eso, por favor. Señores entrevistados, por favor. Continúen. Por favor, doctor. Sí, bueno, doctor, porque la idea yo estimo, de un lado, es que